¿Qué tal? Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver sistema esquelético, pero antes recordarles que Medicina con Moore ya tiene TikTok, entonces para que vayan a checarlo. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de hoy que es sistema esquelético. El sistema esquelético se va a dividir en dos, en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. El esqueleto axial lo podemos ver aquí como el café un poco más fuerte y el esqueleto apendicular lo podemos ver con el café un poquito más claro. El esqueleto axial está conformado por los huesos del cráneo, por el hueso yoides que se encuentra en el cuello, por todos los huesos de la columna vertebral, por las costillas y por el esternón. Ese es el esqueleto axial. El esqueleto apendicular se compone de los huesos de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Y también se compone de los huesos de las cinturas escapular y de la cintura pélvica, que son los huesos coxales. El esqueleto también se va a componer de cartílagos y de huesos. En este caso, el cartílago es un tipo de tejido conectivo que se encuentra en los huesos donde estos huesos van a requerir cierta flexibilidad, como por ejemplo en las articulaciones. Las partes de los huesos que participan en las articulaciones, por ejemplo aquí vemos una articulación, entonces esas partes se denominan superficies articulares y están cubiertas por cartílago articular. La función principal del cartílago es proporcionar una superficie lisa, de baja fricción y que deslice fácilmente, es decir, que el contacto entre los dos huesos pues no sea tan fuerte, que no haya tanto desgaste y que deslice muchísimo mejor. Aún así, esta articulación pues está cubierta de un líquido llamado líquido sinovial que va a servir como lubricante. Entonces todo pues funciona en conjunto para que todo deslice mucho más fácil. El cartílago es avascular. ¿A qué se refiere el que el cartílago es avascular? Bueno, que no va a tener irrigación sanguínea para él solo como tal. Este cartílago va a obtener todos los nutrientes mediante difusión. A eso se refiere con avascular. Otro dato del cartílago es que entre más joven, más cartílago se tiene. Por ejemplo, los huesos del recién nacido son muy blandos y flexibles, por lo mismo, o sea, de que están compuestos de puro cartílago. Y ya cuando vas creciendo, cuando eres más adulto, pues ya tus huesos el cartílago se va osificando, es decir, que se va transformando en hueso. Las funciones de los huesos son principalmente dar soporte a todo el cuerpo, proteger a estructuras importantes como al corazón, como al cerebro. También funcionan como almacenamiento de sales como el calcio. Los huesos tienen una reserva muy grande de calcio. Y también se encargan de fabricar células sanguíneas mediante la médula ósea. Ahorita vamos a ver la médula ósea, es un tipo de tejido que se encuentra por dentro de los huesos y que se encarga de formar todas las células sanguíneas como los eritrocitos, las plaquetas, todos los leucocitos que veremos más adelante de todos ellos. Muy bien. Los huesos están rodeados de una capa especial de tejido conectivo fibroso que se denomina periósteo. Aquí lo podemos ver el periósteo. Básicamente es como si fuera una funda para los huesos. Es una membrana de tejido conectivo que está cubriendo al hueso. En observar que es una capa que va a estar cubriendo al hueso y en este caso se denomina periósteo. Entonces vemos este hueso, todo aquí estaría cubierto por periósteo. En el caso del cartílago, que son estas zonas que vemos aquí en azul, estas también están cubiertas por una membrana de tejido que también va a funcionar como si fuera una funda, pero en este caso se denomina pericondrio. Muy bien. El periósteo y el pericondrio se encargan de nutrir las caras externas de los huesos y también ayudan a depositar cartílago cuando un hueso se fractura. Después vamos a ver cuando un hueso se fractura, pues empieza a formar un callo, que es principalmente cartílago, que después se va a osificar, es decir, se va a volver hueso. Por lo tanto, este periósteo y este pericondrio pues nos ayudan en esa formación de hueso de nuevo. Muy bien.
Tenemos dos tipos de huesos, el hueso compacto y el hueso esponjoso, que también se denomina hueso trabecular, este último. Los huesos por dentro se conforman tanto de hueso compacto como de hueso esponjoso y también tienen un espacio denominado cavidad medular, ¿ok? Entonces, estos tres componentes, el hueso compacto, el esponjoso y la cavidad medular, van a variar según el tipo de hueso y también según en qué parte del hueso se encuentre. Por ejemplo, en los extremos de los huesos tenemos abundante hueso esponjoso, pero en el centro del hueso, o sea, más o menos como la mitad, principalmente tenemos hueso compacto. Esto se debe a que el hueso compacto es más duro y más resistente. Y se necesita en esta mitad, ¿por qué? Porque a la mitad del hueso es la parte donde es más sensible, donde es más frágil y donde es más propenso a doblarse por una fractura. Es por eso que en esta parte tenemos más hueso compacto, para reforzar esta mitad del hueso. En la cavidad medular, que es este espacio que les mencioné, es literalmente como si fuera un espacio vacío dentro del hueso. En esta cavidad medular encontramos lo que se conoce como la médula ósea. La médula ósea es un tejido que se va a dividir en dos tipos, en médula ósea amarilla y en médula ósea roja. La médula ósea amarilla es principalmente grasa y la médula ósea roja es la encargada de formar las células sanguíneas, como les mencioné ahorita, de los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas. Muy bien. Entre más joven se es, más médula ósea roja se tiene y conforme se va creciendo, pues esta médula ósea roja se va sustituyendo por médula ósea amarilla. El hueso también se va a componer de otros componentes. Vamos a tener una cosa que se conoce como diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y vamos a tener otra cosa que se denomina epífisis, que son los extremos del hueso. Por lo tanto, tendríamos una diáfisis, que es el cuerpo, y tendríamos dos epífisis, que son los dos extremos. Muy bien. Vamos a tener otra clasificación de los huesos, que es esta que vemos aquí a la izquierda, que tenemos huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Muy bien. Bueno, primero los huesos largos. Aquí vemos esta imagen de los huesos largos, son en forma de tubo. Y como ejemplo tenemos al húmero. Al húmero es el hueso que se encuentra en el brazo. Y este sería el húmero. Los huesos cortos, como los dice su nombre, son muy pequeños y estos tienen forma de cubo. Estos principalmente son los huesos del carpo y los huesos del tarso. En el caso del carpo son estos huesos que se encuentran en la mano y el tarso se encuentra en el pie. Vamos a tener también los huesos planos. Los huesos planos no son como tal huesos planos por su nombre, como lo dice su nombre, sino que más bien tienen una función de protección. Por ejemplo, aquí vemos los huesos del cráneo, que estos son considerados huesos planos. Suena irónico que se les denomina huesos planos, pero en realidad son curvos. Vemos aquí, pues de plano no tiene nada. Pero principalmente se denominan huesos planos porque se encargan de proteger estructuras, en este caso, pues protegen al cerebro. Tenemos los huesos irregulares, que estos pues no van a tener ninguna forma específica como vemos este hueso, que es el hueso esfenoides y no tienen ninguna forma en específica. También tenemos a los huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos se denominan así porque literalmente tienen la forma de una semilla de sésamo. Aquí a la derecha podemos ver la forma de la semilla de sésamo. En este caso vemos al hueso que se denomina patela, también lo podemos llamar rótula, que este es el hueso de la rodilla. Aquí podemos ver, esta sería nuestra pierna y esta sería nuestra rodilla. Entonces, el huesito que nosotros conocemos aquí como de la rodilla se conoce como patela o rótula. Y este tiene forma de hueso sesamoideo. Estos principalmente se encargan de proteger a los tendones de un desgaste. Los huesos, vamos a ver su desarrollo, se desarrollan mediante dos mecanismos.
vamos a tener la osificación intramembranosa y la osificación endorondral. Muy bien, para eso primero tenemos que saber que el mesénquima es un tipo de tejido conectivo que se encuentra en el embrión. Por lo tanto, ya conociendo eso, vamos a ver los dos tipos de osificación. Recuerden que la osificación es la formación de hueso. Por lo tanto, en la osificación intramembranosa, los huesos van a nacer directamente de este mesénquima, del que les mencioné. Y en la osificación endocondral, los huesos van a nacer de un cartílago que va a derivar del mesénquima. Los sitios donde se empieza a desarrollar el hueso a partir de un molde se denominan centros de osificación. Aquí lo podemos ver en la imagen, tenemos un centro de osificación primario que ocurre en la diáfisis. Recuerden que la diáfisis pues, es el cuerpo del hueso. En este caso, pues la diáfisis actúa como el centro de osificación primario. Y las epífisis, recuerden que son los extremos del hueso, van a actuar como los centros de osificación secundarios. Hay otra cosa importante que se conoce como láminas epifisarias. Estas láminas son una parte de cartílago que va a quedar entre la diáfisis y las dos epífisis. Por lo tanto, ya cuando tenemos las epífisis y la diáfisis ya todo osificado, entre estas dos va a quedar una parte que aún queda de cartílago y se denomina lámina epifisaria. Esto no se va a osificar hasta que el hueso alcance su tamaño de adulto. Por lo tanto, se va a quedar cartílago la mayor parte del tiempo y hasta que no se transforme en hueso, pues vamos a tener que ya va a ser el cese total del crecimiento del hueso. Por lo tanto, entonces diáfisis, tenemos dos epífisis y las láminas epifisarias que quedan al principio son cartílago y después ya cuando el hueso es adulto, pues va a ser hueso. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente.